Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora estés viendo este programa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer podcast. Hoy tenemos un tema que nos parece muy importante tocarlo y tenemos una invitada que pues me da mucho gusto que esté con nosotros. Bueno, pues hoy está acompañándonos la licenciada Yesenia Burguete, que además de ser amiga de nosotros, pues hoy aceptó esta invitación, así que gracias a Jessie por su tiempo. Jessie es psicóloga de formación y tiene un centro aquí en el estado de Chiapas, que es The Intervention Center, donde se atiende a niños con trastorno del espectro autista, que es el tema que vamos a estar platicando hoy, y yo creo que es de los tal vez únicos centros aquí en el sur de la República que está atendiendo a niños en edad temprana. Así que Jessie, muchísimas gracias. El tema que vamos a estar platicando hoy son pues los principales problemáticas de la atención a niños y niñas con trastornos del espectro autista. Bienvenida, Jessie. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, pues estoy muy halagada de estar otra vez aquí con ustedes y bueno, platiquemos entonces de lo importante que es. Hoy en día el autismo ha tomado pues un rumbo diferente y afortunadamente hay mucha información de donde podemos sacar varias cosas que le pueden servir a la población. Oye, Jessie, ¿por qué no comienzas explicándonos así brevemente qué es el autismo? O sea, ¿cuáles son como las principales problemáticas que enfrentan estos niños y estas niñas? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que presenta características donde se encuentran limitadas estas habilidades sociales, el lenguaje, la comunicación. Existen algunos movimientos motores que son necesarios, que tienen que ver con necesidades sensoriales. A grandes rasgos son las principales características que se presentan dentro del trastorno y que se pueden encontrar a edades tempranas. Podemos hacer diagnóstico también en edades tempranas. Si se da en edades tempranas, hay intervenciones para que ellos puedan pues, tener mejor calidad de vida de diferentes formas. Jessie, yo quisiera preguntarte, ¿no? Porque hablando del diagnóstico específicamente, que me parece es como lo primero que habría que revisar, yo creo que yo he escuchado todavía mucho esto de no se puede diagnosticar en edad temprana, ¿no? Y tú, yo creo que eres pionera aquí en el estado de Chiapas atendiendo a niños. Yo te preguntaría, ¿por qué deberíamos de diagnosticar temprano, ¿no? O si no llegas al diagnóstico, al menos el riesgo. Y qué ganan los niños, ¿no? Si se atienden de forma temprana, porque si revisamos hace 20 años, 15 años, los niños llegaban muy tarde a la atención. O bueno, todavía un poco sucede. Sí, claro, fíjate que hoy en día que puedas atender a un niño en una edad temprana, el impacto del autismo reduce. Estas características que se presentan, si no hay una intervención, pueden irse aseverando de manera que ellos van evolucionando en cuestión de la edad. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de tratar a una persona con autismo muy pequeñito, pues tenemos más posibilidades de que puedan tener mejor calidad de vida en diferentes entornos y que puedan estar desenvolviéndose y hacer un poquito de más cosas, ¿no? Porque ellos traen habilidades que se pueden potenciar, que es la finalidad de estas intervenciones, que estas habilidades puedan elevarse. Y cuando dices reducir como el impacto del autismo, ¿hablas de curar? No. Rehabilitación. No es, definitivamente no existe una cura porque no es un padecimiento, ¿sí me explico? Yeah. Es una condición, que también eso es bien importante, es una condición en la que ellos tienen una forma de vida y tenemos que adaptarnos a sus necesidades cuando hablamos de la inclusión, que es completamente diferente a la integración. Entonces, anteriormente, por ejemplo, hablábamos de integración, era donde los niños tenían que estar estructurados a las reglas de la sociedad. Hoy en día estamos trabajando mucho para que esto sea inclusivo y para que nosotros como sociedad podamos entender que existen necesidades diferentes y que existen talentos que tenemos que aprender a potenciar. Entonces, el hecho de que sea una condición y que tenga características que no son afines a la normalidad, pues no significa que no hayan cosas interesantes o cosas importantes. Entonces, hay niveles obviamente de autismo, niveles de apoyo, como tú ya bien sabes, igual y tú nos explicas un poquito más de eso, y estos niveles de apoyo obviamente nos van a dar la pauta para saber qué áreas debemos de trabajar más con ellos, ¿no? Entonces...
Y en tu experiencia, Jessie, ¿qué es lo que se complica al momento de que la familia llegue a la atención, llegue al diagnóstico? ¿Qué pasa ahí? Porque un poco yo noto que aun cuando ya hacemos cosas más temprano, todavía no es tan temprano como otros países, ¿no? Fíjate que existe un poquito esta parte de la negación y también del desconocimiento acerca del tema. Entonces, por ejemplo, afortunadamente Chiapas tiene un nivel de conocimiento importante porque ustedes saben que hemos tenido personalidades que han sido pioneros también antes de nosotros. Y ellos han dejado huella suficiente acá y lo siguen haciendo. En ese sentido, nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a información que nos da la posibilidad de poder identificar muchas cosas. Entonces, existe desconocimiento también, o sea, sabemos que no lo tenemos todo, pero ya un poquito más se va realizando. O sea, no es lo mismo hablar del autismo hace 10 años como ahora, ¿no? Que encontramos en varias plataformas mucha información. Hoy en día estamos haciendo esto, entonces yo creo que el desconocimiento un poco va haciendo que los papás vayan desconociendo ciertas cosas, ¿no? Aparte, a veces, por ejemplo, cuando tenemos un retraso en el lenguaje, pensamos, probablemente va a hablar más adelante porque algún familiar también tuvo ese problema y a los 6 años ya no pasó nada. Entonces, hoy en día no podemos poner en peligro, digamos, un desarrollo óptimo. Tenemos que dar intervención independientemente de si realmente estamos dentro de un trastorno o no, que cuando hacemos evaluaciones, que en este caso tú realizas estas evaluaciones, podemos identificar si estamos dentro de un trastorno, qué trastorno es, porque también eso es importante. Primero hay que identificar las características. ¿Existen características de un trastorno a nivel temprano? Ok, ¿de qué trastorno estamos hablando? Específicamente de autismo, Jessie, para papás que nos están escuchando, ¿cuáles serían como esos rasgos que tú dirías, esos signos que tú dirías, presta atención? Fíjate que podemos hablar desde cuando son pequeñitos, entre 8 y 12 meses, que no hay reciprocidad social, que si les pedimos que levanten los bracitos no lo hacen, a lo mejor a nivel de facial están muy planos, no hay sonrisa continua, probablemente exista un llanto frecuente. Esto va a depender también del nivel de severidad que presenten. Después del año, que no exista lenguaje, lo mismo, las características siguen siendo prácticamente las mismas, pero obviamente va a ser haciéndose más evidente conforme van creciendo los niños. Entonces, esta falta de lenguaje, que es uno de los principales signos o alertas que pueden presentar los niños, nos van a dar la pauta para decir, ok, estamos teniendo a lo mejor un retraso en el lenguaje, tenemos que acudir con un especialista para saber si solo tenemos que hablar de lenguaje o tenemos que hablar de otras cosas. Entonces, las habilidades sociales también se toman en cuenta porque los niños son muy sociales. O sea, los niños se encuentran en un grupito y empiezan a jugar. Cuando un niño tiene limitantes para hacerlo, tendríamos que pensar qué está sucediendo. Y a veces no es tanto que no sepan o que no quieran, sino que no saben, o las experiencias que han tenido, o sea, les han permitido que no quieran arriesgarse un poquito más a interactuar. Y los otros niños pues obviamente no comprenden ciertas situaciones. Entonces también en ese sentido trabajamos mucho para sensibilizar a la población. Pensando ya un poquito en las escuelas, hacemos pláticas con los maestros, hacemos pláticas con los niños que nos permiten que ellos puedan conocer acerca de la condición y pues puedan entender más a sus compañeros y se conviertan en niños más inclusivos. Oye, tú hablas acerca de la inclusión, y la inclusión tiene mucho que ver con las poblaciones que se consideran minoría o en comparación de una generalidad. Hablemos de otras poblaciones como las LGBT, las personas con discapacidad, el mundo del autismo, etcétera, etcétera. Y sí luchas todo el tiempo cuando eres parte de una minoría para que el resto, la gran mayoría, como se le dice, abra espacios, gestione conciencias, cambie mentalidades. Pero, ¿cuál es el principal reto de una familia? ¿Tú crees que el reto de una familia tiene que ver con lo social o más bien tiene que ver con ellos mismos y la aceptación de un diagnóstico? Fíjate que pueden ser las dos cosas, o sea, una familia pensando en nosotros mismos, por ejemplo, cuando a ti te dicen, fíjate que tu hijo tiene un diagnóstico de tal, claro. No parece impactante, porque no lo esperas.
Sí. Obviamente hay cosas maravillosas por cada persona que tenemos que sacar, sin embargo es algo para lo que no estás preparado y ese es como el reto principal. Claro. Y después ya viene esta parte de la sociedad también, que no estamos tan informados para conocer muchas cosas. Y otra cosa que es bien importante es que el autismo no es físico. Bueno, la mayoría de las veces no es físico, así se puede presentar también situaciones físicas, pero generalmente no lo es. Físico dices, por ejemplo, el síndrome de Down. Exactamente, o una parálisis cerebral, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves un niño con parálisis cerebral o con síndrome de Down, entonces eres, te vuelves inclusivo inmediatamente porque estás viendo una necesidad, pero como el autismo no se ve, o sea, a veces no se ve, o la mayor parte de veces no se ve, entonces ahí sí es un poquito más difícil para la sociedad poder identificar, y entonces empiezan a hacer conjeturas de su niño que no está bien educado, los papás son siendo muy permisivos, exactamente, cuando existen necesidades sensoriales en el ambiente, necesidades en cuestión de planeaciones, las funciones ejecutivas, la teoría de la mente y todo. También pienso a nivel básico, o sea, ahorita que Freddy preguntaba qué es más complicado, yo también creo que, en México hablar de la atención básica mínima para ir a un médico, ya ahí es un problema, ¿no? Porque si pensamos, yo lo pienso mucho a nivel de ciudad, aquí donde estamos en Tuxtla Gutiérrez, bueno, está tu centro y por ahí 2 centros más, ¿no? Y a lo mejor hay especialistas que de forma individual la tienen. Pero si pensamos en un pueblito, ¿no? O si pensamos en una comunidad, que en México hay muchísimos lugares, ya el acceso ya es un problema de inclusión y ya de ahí, ya no hablemos de inclusión, hablemos de integración, ya ahí es un problema, porque es muy probable que tu hijo, si está presentando alguna situación importante o algún signo de alarma, tú vas a un médico y ni siquiera lo identifique. Exacto. ¿No? O sea, hay 2 barreras, ¿no? Una cuestión de llegar a la información para poder identificar que algo anda mal, y otra que es que haya la posibilidad de atención. Porque te digo, o sea, si yo vivo aquí en Tuxtla Gutiérrez, bueno, sé que está tu centro, pero si estoy, no sé, aquí en Chiapas. Chicomucelo. Sinacantán. Bueno, no vayamos tan lejos, San Cristóbal. ¿No? ¿A dónde lo llevas? Tonalá. Tendrías que venir acá, ¿no? En San Cristóbal estaban dando atención en el DIF. No sé si creo que sí hay un centro, pero en el DIF estaban dando atención. Pero un poco es eso, o sea, ¿a dónde vas? ¿No? Claro, y yo también pienso en otro tipo de barreras, o sea, a mí me ha tocado dar resultados de diagnósticos, siempre es complicado, ¿no? Sí, siempre. Pero también existe una barrera cultural, es decir, ahora que ustedes hablan de San Cristóbal, pienso, por ejemplo, en la población indígena, que no solo es esto de romper el idioma, de romper la atención clínica profesional, sino además de adaptar este diagnóstico, ¿no? Porque muchas familias, yo supongo, reciben un diagnóstico y van con otro especialista, ¿no? Y parece que están buscando el que les diga que no. Fíjate que hay algo bien, ahorita que mencionas el asunto indígena, hace poquito yo estuve en un diplomado con el doctor Marcín, sí, es imposible que no los mencionemos porque son personalidades que de las más grandes del autismo, Carol Ayax, el doctor Marcín, y justamente estábamos haciendo investigaciones de inclusión escolar y me tocó ir a hacer investigación en poblaciones indígenas y no encontré personas con autismo, con características de autismo. Entonces platicábamos con el doctor si estaban a lo mejor en su casa o no existe un trastorno, el trastorno dentro de la población, y un poco pensábamos también en qué consiste, ¿no? En la alimentación, en que estamos alejados de muchas cosas que hoy en día, porque sabemos que el autismo es multifactorial, entonces pues sí nos quedamos como con la duda y todavía estamos en este proceso de poder descubrir exactamente si realmente hay personas con autismo dentro de la población. Y no las tienen fuera. Exactamente. Por el momento no lo encontramos, entonces estamos en ese proceso de investigar también. Qué interesante eso. Sí, está muy interesante. Y bueno, pues en San Cristóbal hay muchas poblaciones indígenas. Obviamente no visité todas las poblaciones, solo me fui a una, pero ya es
es una muestra exactamente, podemos encontrar pues casi nada. Sí, ese es otro tema. Bueno, hablar de temas del autismo tiene en temas escolares, en temas de la niñez, de la adultez, de la adolescencia. De la vida adulta. Exactamente, justamente nosotros nos dedicamos a la intervención temprana y también muchos nos han preguntado si trabajamos con adolescentes, porque lo trabajamos, pero también hay un momento en donde pareciera que los adolescentes con autismo no están, pero sí están, y son adultos. Hace poquito hicimos también otras valoraciones donde encontramos adultos de 35, 40 años que no han sido diagnosticados. Entonces está habiendo más información, la gente me decía una de las chicas, es que no puedo creer que si yo hubiera sabido que esto era parte de una condición, hubiera entendido muchas cosas y no hubiera sufrido tanto. Desgraciadamente su familia desconocía prácticamente del tema. Y hoy en día con esta información que se está dando en estas plataformas, o plataformas como esta, como las de mi página, como las de otras páginas que se dedican a esto, pues han dado la oportunidad de que la gente pueda pensar o saber, estas características son, quizá yo en algún momento necesité una evaluación y no la tuve. Y entonces van buscando hasta llegar con nosotros, con ustedes, y pues sí, en efecto, había una condición de por medio que no permitió muchas cosas, ¿no? En diferentes áreas. Oye, Jessy, hablemos un poco más del camino, retomando esto que te decía Ana al principio. O sea, tú ya hablaste de los signos o de las cosas que nos deben como papás y mamás poner en la alerta para decir algo no anda bien, ¿no? Algo anda diferente, exactamente. Pero ¿qué sigue? O sea, ¿cómo puedo identificar yo un buen diagnóstico? ¿Con qué especialista debo de ir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, yo tengo la sospecha, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Definitivamente cuando ya tenemos una sospecha de que algo viene diferente al desarrollo de nuestro hijito, por ejemplo, o de otros niños que podemos conocer, tenemos que acudir con un neuropediatra o un psiquiatra para que haga ciertas valoraciones. Y después sí tenemos que recurrir con especialistas que se dediquen a trabajar específicamente con este trastorno, porque también hay mucha gente que puede lucrar con esta información y hay malas evaluaciones, y también no todo es autismo, y también hay gente que sí tiene autismo y no es bien diagnosticada. Entonces sí tendríamos que estar como muy bien informados y tener irse actualizando constantemente. Ahorita que te decía de las estadísticas del 2020 no son las mismas a las de ahora. Claro, ya han pasado solo 2 años. Exactamente, entonces esta parte de actualizarse y saber nos da la posibilidad de que podamos ofrecer un poco más. Pero puntualmente, Jessy, o sea, yo lo llevo porque escucho este programa con un neuropediatra que vive en donde yo vivo, ¿no? Uh-huh. Y me hace una evaluación, uh-huh, y me dice, ¿sabes qué? Es muy probable que sí. ¿Con qué herramientas, con qué otro especialista voy, no? ¿Qué le debo de preguntar? Necesariamente tenemos que hacer como una triada, o sea, entre la familia, los médicos y los psicólogos. Uh-huh. Los psicólogos hacen pruebas específicas. ¿Cuáles son? Que son pruebas de detección, que son las que utilizamos mucho, las del MCHAT, el ADEC, el TASI, que ahora lo trajeron a México el doctor Marcín, que tenemos la oportunidad de poder usarlo, que esas son entre otras pruebas, porque hay más como las que estamos utilizando para hacer solo valoración, Freddy, no es diagnóstico, solamente valoración. Es detección. Exactamente, detección. A partir de estas pruebas entonces ya nos vamos con pruebas específicas para diagnóstico, como son ADR, A22, que en ese caso Ana las maneja, y son estas pruebas que van a determinar también el nivel de apoyo que necesita cada uno de los niños. Entonces yo noto los signos de alerta, voy con el neuropediatra, me dice sí, me aplican, por ejemplo, MCHAT, uh-huh, ¿cuál otra dijiste? El ADEC. El ADEC y el TASI. Y me dices tú, ¿sabes qué, Freddy? Es muy probable, pero ahora necesitamos un estudio más especializado. Y entonces voy. Necesitamos corroborar que realmente lo que yo te acabo de decir sea cierto. O sea, si, encontré características del autismo, hicimos esta prueba de detección, ahora nos vamos a ir al diagnóstico real. O sea,
y entra la parte médica porque también el médico tiene que valorar, o sea, hay convulsiones, hay otro tipo de riesgo, de otro tipo de trastorno que nosotros como psicólogos no estamos capacitados, ¿no? Son médicos, algún trastorno genético que a lo mejor nosotros no estamos viendo, ¿no? Esa es un poco la tarea del médico también. Y un poco también porque tiene que ver la parte, o sea, toda una evaluación de, hay problemas de integración sensorial, hay algún problema físico, o sea, todo eso hay que valorar. Definitivamente es un conjunto de especialistas que tendríamos que intervenir dentro de una ¿cómo se podría decirlo? Intervención, vaya, para una persona con autismo, el terapeuta de lenguaje, pero el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, pero primero los que hacen las identificaciones de primera instancia son los médicos y los psicólogos que están especializados en el área. Entonces, o sea, yo no puedo recibir un diagnóstico de mi hija de autismo en 1 hora, por ejemplo. Diagnóstico no, pero hacer valoraciones y hacer detecciones sí pueden suceder en un principio, porque cuando tú haces una valoración, una prueba de detección, haces una entrevista con los papás que ya te está dando las primeras características que son las que te indican que puede ser que estemos dentro del trastorno del espectro. Entonces estas características nos van a dar la pauta para decir, ok, nos vamos a ir a hacer un A22, por ejemplo, y una ADR para confirmar que lo que me está diciendo mis primeras pruebas sean ciertas, ¿no? Y además las áreas de desarrollo en que más necesite el apoyo y además el nivel de apoyo que necesita también. Digo, lo pregunto porque se trata de eso, ¿no? Como de ir orientando a la gente sobre cuál es el camino, ¿no? Porque a veces primero lo llevan con un pediatra o no sé, lo llevan con la directora de la escuela, o lo llevan con un psicólogo, una psicóloga que no tiene como tal una formación o conocimiento en el autismo, ¿no? Y la gente anda ahí. Que al final, perdón que te interrumpa, que al final son estas psicólogas que se encuentran, por ejemplo, dentro de los centros escolares, que tienen que hacer hacen la primera identificación de que un niño viene desarrollándose de manera diferente. Sí. Entonces, generalmente cuando nosotros nos llega un niño una vez, porque los papis ya vieron que su desarrollo viene diferente al de su primer niño, por ejemplo, o porque de la escuela le reportaron que también el desarrollo de su hijo no está siendo similar al de los demás. Que yo ahí, Jessy, diría, y todavía antes, ¿no? Yo siempre digo, siempre que pienso en el autismo, siempre digo, en edad temprana, muchas veces, Jessy, no están en la escuela. A veces el primer filtro en edad temprana, o sea, pensamos 1 año y medio, 2 años, ese que ya podemos ver algunos signos, es el pediatra. Sí, claro. Y si es un pediatra, digo, no voy a hablar mal de los pediatras, pero si solamente es un pediatra que talla, que pregunta, ¿tiene gripa o no tiene gripa? ¿No? Pero si ese pediatra no evalúa el desarrollo o sea, en un rápido, ¿no? En un screening rápido, se nos puede ir. Sí. Y o sea, a veces el pediatra, o ahora, por ejemplo, yo que soy derechohabiente del Seguro Social, cuando mi hijo estaba muy chiquito, hay un área que es la enfermera pediatra, que no es un pediatra, ¿no? Que es donde te vacunan y todo, que también hace un screening muy rápido cuando llegas a la vacuna y te citan cada 3 meses. ¿Qué es un screening, Ana? Es un rápido, una evaluación, lo que ella decía, ¿no? Entonces te digo, a ver, ya sostiene cuello, pensemos en desarrollo, ya sostiene cuello, sonrisa social, ya toma objetos, pensemos, ¿no? A los 3 meses. Sí. Va bien, ¿no? Pero si tú no haces esa evaluación, se te puede ir. Claro. Entonces, si yo soy pediatra, solo digo, no tiene gripa, no tiene nada de medicamento, ¿ya? O si soy una enfermera que atiende bebés, o no sé, digo, en México tenemos estas farmacias a donde vas y son médicos, porque todo el mundo vamos a esas farmacias a veces que son rápidas, ¿no? Generales. Sí. Y si solamente te interesa que no tiene una enfermedad, se te puede ir. Claro, sí, es probable que no puedan identificar. Justamente ayer tuve una consulta donde hice una valoración y las características de autismo eran evidentes. Entonces, además mi MChat salió muy elevado y me decía la familia, oye Jessy, pero nosotros ya fuimos con 2 psicólogas y ninguna nos dijo, o sea, tu hijo está bien, o sea, ninguna nos dijo lo que tú nos estás diciendo. Yo creo que tú nos estás mintiendo. Y yo dije, ojalá que sí. Y es algo que me enseñó Carol, es que decir siempre, prefiero decir exageré un poco porque se dio la intervención, a decir no estamos presentando ningún signo o ninguna característica,
y dejamos de dar la intervención. Claro. Entonces, Exacto. exagerar a veces no es tan malo porque no pierdes nada, das la intervención y dices, Y yo también añadiría, ¿no? O sea, como cuando hablamos de intervención temprana, de intervenir no solo en TEA, ¿no? Bueno, yo soy mamá de un niño, ¿no? Que cuando fue bebé tuvo cuestiones de alto riesgo y mucha gente puede decir, bueno, es flojito, ¿no? No sé, ¿no? Mi hijo no balbuceaba, por ejemplo, y alguien me dijo, a lo mejor es sordo, ¿no? Y a lo mejor yo pequé de exagerada y fui inmediatamente a hacer un estudio, ¿no? Claro. Y justo es esto, entonces ya metes a terapia del lenguaje, estimulación del lenguaje, o sea, haces otras cosas. ¿y qué perdiste, Ana? No, nada. Nada, A claro. lo mejor tuve que invertir un poco más económicamente, ¿no? Sí. Pero un poco a eso voy, o sea, a lo mejor como quitarnos esta idea. Yo digo que no solo en TEA, siempre digo que en todo y en cualquier otro tipo de condición del desarrollo, como un riesgo de parálisis cerebral o un riesgo de, no sé, de lenguaje, un riesgo de sordera, o sea, cualquiera, tendríamos que estar alertas desde la edad temprana. Si el desarrollo se está desviando de lo que esperamos que sea, aunque digamos, bueno, todos los desarrollos son distintos, Diferentes. sí, pero hay como parámetros. Sí, claro, sí, completamente. Cuando estamos hablando de cualquier atipicidad, estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Entonces, en el autismo también existen las variaciones. Una, que el autismo no es igual para todas las personas, aunque las características sean las mismas. Siempre van a haber necesidades sensoriales, siempre va a haber a lo mejor gente que tenga problemas con el lenguaje, pero también hay niños que tienen contacto visual, que no tienen tantas estereotipias, que hablan bien y que a lo mejor hay hasta habilidades sociales buenas, pero están dentro del espectro. O sea, son temas también muy complejos Y esos por son eso los más también difíciles de diagnosticar, exactamente. ¿no? Que dices, ¿será, no será? Exactamente. ¿Son los que se les conoce como de alto funcionamiento o TEA nivel 1? Sí, ahorita ya no utilizamos ese término, exactamente. Sí, ahorita los catalogamos en TEA nivel 1, el nivel de apoyo es el nivel de apoyo que necesitan, dependiendo, te digo, las características son las mismas, pero el nivel de apoyo va a ir creciendo. El nivel de apoyo 1 son personas que tienen lenguaje, que van a la escuela, que sí a lo mejor hay asuntos de funciones ejecutivas, esta parte de planear o así, van a presentar alguna dificultad en algún área del desarrollo. Sí. Hablamos de un nivel 2, ya hay problemas de lenguaje un poquito más severos, la comunicación es un poquito más cortada, a lo mejor hay necesidades sensoriales más variables, y entre otras cosas, ¿no? Y si hablamos de un TEA con nivel de apoyo 3, ya estamos hablando que hay necesidades motoras, que hay necesidades de lenguaje un poquito más severas y que necesita que un adulto esté completamente 24/7 con su familiar o cuidador, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades y a pesar de que las características son las mismas, no se va a presentar siempre de la misma forma. Y también interesante hablar de que hay niños que tienen trastorno del espectro autista, esta condición, pero también a veces está acompañado de otro tipo de condición. Exactamente, Claro, sí. exactamente, que se pueden encontrar dos cosas como el TDAH, como la epilepsia, entre Capacidad otros. intelectual. Exactamente. Temas físicos. Así es, las necesidades motrices. Entonces son cosas que sí se tienen que conocer muy bien y que se tienen que saber identificar para no errar en un diagnóstico. Oye, siempre hay que informar a la gente. Cuando tratamos de la inclusión, hay que informar a la gente. ¿Qué es lo que ya no está bien dicho hoy en día en el mundo del autismo? En algún momento se hablaba de una discapacidad, se llegó a hablar de un trastorno intelectual. O sea, entiendo que hoy en día hemos avanzado muchísimo en el discurso, en el lenguaje. ¿Qué es lo que ya no se debe de decir? Fíjate, Freddy, que son temas muy delicados. Justamente en el autismo somos muy cuidadosos en decir, por ejemplo, la palabra riesgo, la palabra cuando están en su mundo, que es un padecimiento, todas estas palabras que nos llevan a pensar que estamos hablando de algo que no tenía que haber pasado cuando es parte de una familia, cuando es parte de la vida. Entonces, estas palabras pueden sonar ofensivas para muchas personas, entonces tratamos de no mencionarlas y al final tener la condición, estar dentro del espectro, pues nos da la posibilidad de que la gente también pueda conocer otro estilo de vida de otras personas. Es un poco como lo que pasa, o sea, en las diferentes culturas.
no es lo mismo vivir en San Cristóbal, no sé si el ejemplo está muy bien, que vivir aquí, ¿no? Entonces un poco pasa con el autismo. No es lo mismo las necesidades tuyas con las de la otra persona, solamente que son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados y tenemos que ser más empáticos en lo que necesitan las demás personas, y no solo con las personas con autismo, sino en general. Entonces, hay cosas en las que sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque también hay familias que no la están pasando muy bien porque las necesidades que presentan los niños son muy fuertes y la situación económica no es tan buena. Entonces, cuidamos mucho esta situación de no lastimar a nadie, porque al final tener una condición no es malo, ¿no? Y tampoco es una enfermedad. Entonces no se habla de discapacidad, por ejemplo, no se habla de riesgos, no se habla de... ¿Qué es de lo que no se habla? De preferencia, ¿no? Realmente no me gusta tocar mucho este tema, ¿no? Más bien es como hablar acerca de la condición, y pensar en riesgo es como ya me tocó en algún momento también este tema a mí en mi página donde se habló algo así, y porque yo generalmente hago ustedes aportan programas de detección, exactamente, detección temprana gratuita. Entonces hablábamos de esta palabra y justamente hubo gente que se ofendió porque pues, ¿cómo dices que es el riesgo como si fuera algo malo? Y tenían toda la razón. O sea, siempre somos muy cuidadosos ahora somos muy cuidadosos con estos temas, y también esta parte, porque no somos perfectos, nos ha venido a enseñar muchas cosas, y al final estuvo bien, ¿no? Que sucediera eso, y que gente que está alrededor hiciera ver que hay cosas que no deben de suceder, ¿no? El mundo del autismo es así y está bien, y tenemos que trabajar para que todos estén bien, se sientan cómodos, y para que las familias se sientan contentas también y sigan trabajando en pro de las necesidades de sus peques. Y sigamos trabajando, ¿no? Qué importante decirlo, ¿no? Qué importante un poco explicar cómo es esto, ¿no? Exactamente, ahorita con el tema de la neurodiversidad, que es también una de las cosas bien importantes, donde la neurodiversidad, como el tema del asunto que decías, el LGTB, no sé cómo son muchas letras para mí. O sea, tenemos que ser empáticos, tenemos que aprender a vivir, a hacer, a pensar que cada quien tiene las necesidades, cada quien puede hacer. Exactamente, entonces justamente, ¿no? es exactamente lo mismo, respetar a todas las personas por la condición que tienen, por el estilo de vida que tienen, por el trastorno que están presentando y las características que se dan. Y bueno, trabajamos mucho para que la gente pueda ir identificando también que no solamente las necesidades pueden ser físicas, sino que hay otras cosas que pueden presentarse en niños. Yo pensaba que y lo discutíamos con una amiga hace unos días, o sea, porque ella decía, a veces me es muy cansado, ella trata temas porque su hijo vive con una discapacidad física, está en silla de ruedas, ¿no? Y todo el tiempo está posteando información, sensibilizando a las personas, incluso haciendo cosas más políticas para que las reglamentaciones, cambien, etcétera, etcétera. Y un día me decía, me cansa mucho tener que estar educando a la gente. ¿Por qué no la gente empieza a interesarse y se empieza como a educar sola, ¿no? O sea, yo creo, Freddy, que eso se va haciendo como el poco a poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo veo, digo, es un ejemplo que a lo mejor no está muy relacionado con TEA, pero esto del uso del lenguaje inclusivo, que mucha gente dice, no, yo siempre digo, no, sí, porque el lenguaje cambia. Entonces, un poco lo que decía Jessie, no es lo mismo hablar hace 15 años de retraso mental a hoy hablar de un término de discapacidad intelectual, o sea, un poco, que a lo mejor todavía también es un término un poco fuerte todavía, que seguramente vamos a ver cambios más, pero creo que el lenguaje cambia la forma en cómo pensamos, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios también se van haciendo, aunque sea cansado. Claro, sí. Sí, claro, tenemos que reeducarnos. Exacto, ¿no? Todos reaprender, desaprender. Incluso tal vez lo que estemos hablando hoy acerca del autismo, en 5 años ya no sea algo aplicable. Sea completamente diferente, sí, porque vamos evolucionando básicamente, exactamente. Y también se van haciendo más investigaciones y vamos adentrándonos más al conocimiento que es diferente a lo que teníamos anteriormente. Anteriormente no existía acá en Chiapas, pues yo creo que en todo México o en Latinoamérica, ¿no? Esta información que hoy en día encuentras en la tecnología nos ha aportado. Y a partir de la pandemia, o sea, la pandemia sí nos trajo muchas cosas que nos dejó
que nos dejó atrás, que cosas que cambiaron malas, no sé, pero también muchas cosas buenas, como son estos cosas en línea, clases en línea que nos dan la oportunidad de llegar a más. Jessy, yo te quiero hacer una pregunta en relación a esto de la pandemia, porque muchos papás después de la pandemia, yo he escuchado que dicen, es que mi niño está así por la pandemia. O sea, niños que tenían dificultades sociales, dificultades de interacción. ¿Qué tanto un papá debería dejarlo pasar y qué tanto debería buscar, o sea, esto que tiene que ver con la pandemia? Porque yo pienso, a ver, muchos papás dicen que como no salía, no, por eso tiene algunas cosas que me llaman la atención. Pero yo pienso en nuestros niños de hace, no sé, 30 años, al final no había guarderías, no había estos centros, y de todos modos el desarrollo social un poco se daba. Pues el desarrollo es el mismo, ¿no? El desarrollo, todas estas habilidades se aprenden automáticamente, estés socializando o no, o sea, son habilidades que van a surgir, pero cuando existe una condición hay habilidades que son muy evidentes, o sea, que sí probablemente tengamos que hacer varias evaluaciones o estimular para saber, ¿sabes qué? Esto es propio de la condición y esto es propio del aislamiento que tuvimos durante la pandemia, exactamente. Pero cuando es algo que no tiene tantas necesidades, das 2 o 3 sesiones de estimulación y todo lo demás surge. Pero cuando no, o sea, y hay características que sí son muy evidentes y que también tienes que conocer mucho del trastorno para saber decir, sí estamos hablando de una condición o estamos hablando solamente de algo que provocó la pandemia, por ejemplo. Sí hay una línea muy delgada, pero sí se puede identificar cuando estamos hablando del trastorno del espectro autista. Bueno, y hemos hablado del diagnóstico y demás, pero entiendo que el diagnóstico es la primera parte, el primer momento, ¿no? Luego viene el tratamiento, ¿se le dice así, tratamiento? Es la intervención. Es la intervención. Luego viene la intervención. Óptimamente, Jessy, para no tocar temas a lo mejor que tienen que ver con la cuestión económica, ¿no? Pero óptimamente, ¿cuál es la intervención que hoy en día se maneja? Cuando hacemos cuando ya hicimos una detección y encontramos características del trastorno, tenemos que empezar a trabajar todas las áreas del desarrollo. Hay modelos de intervención temprana que nos dan la posibilidad de realizar actividades con nuestros niños de diferente forma en que las hacíamos antes. Bueno, hoy trabajamos mucho con la terapia de juego, con modelos de intervención como modelo Denver, como, no sé, Floor Time, como Sunrise, que es un modelo anterior también, que hoy en día ha tenido sus modificaciones en otras intervenciones. Anteriormente trabajábamos con ABA también, hoy en día pues nosotros personalmente optamos por trabajar con modelos un poquito más a menos, como son estos modelos de intervención temprana que nos dan la posibilidad de poder hacer un enganche con nuestros pequeños y poder sacar lo mejor de ellos mediante el juego. Y tú lo sabes, o sea, tú también trabajas terapia de juego con tus niños, y cuando tú juegas y cuando estás en un entorno agradable, puedes dar más cosas, como cuando alguien hace lo mismo que tú, tus hobbies, entonces platicas de lo mismo, te sientes feliz y es agradable y lo haces constantemente. Lo mismo pasa con los peques, si nos vamos a su interés, obviamente vamos a poder adentrarnos a su juego y poder sacar o potenciar más las habilidades que ya tengan. Entonces optamos por estos modelos de intervención temprana que nos dan la posibilidad de poder interactuar. Estamos hablando de una intervención que tiene que cubrir el desarrollo de manera integral, donde trabajamos terapia de juego, pero trabajamos lenguaje, comunicación expresiva, receptiva, habilidades sociales, y entiendo que en dependencia de la edad estas áreas van cambiando. Exactamente, sí, obviamente dependiendo de la edad, o sea, esto es muy cambiante, dependiendo de la intervención también. Y del chico también. Exactamente. Y de la familia, de cómo le ha caído. El punto principal de un buen desarrollo para nuestros pequeños no siempre va a ser un especialista, sino el apoyo que da la familia, porque la familia, sin el apoyo de la familia no podemos dar una intervención, ¿sí me explico? Entonces, la familia es punto clave para que podamos realizar un buen desarrollo, para que podamos potenciar las habilidades. Hablemos un poco de eso. Entiendo que hay tratamientos,
procesos de intervención eh, que son ambulatorios. Qué bueno que lo corrijas. Sí, 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 sí. Que son ambulatorios, o sea que por ejemplo llevo a mi hija, te veo una hora por ejemplo y nos vemos la siguiente semana o quizá 2 o 3 veces por semana. Pero también entiendo que hay intervenciones que son más largas, o sea, de más horas, a lo mejor todos los días, ¿no? O a lo mejor yo tengo que hacer más cosas en mi casa, o sea, ¿cómo es esto? Eso va a depender de las necesidades que presente el pequeño, el adolescente o el adulto, no sé, Ya. va a depender. Generalmente si estamos hablando de que tienen pocas necesidades, entonces hablamos de pocas horas, Ya. pero generalmente la intervención temprana tiene que cubrir por lo menos 30 horas a la semana como mínimo. Entonces sí tendríamos que cubrir gran parte del tiempo en intervención para que podamos desarrollar mejor las áreas en las que más necesita. Un poco hablando de la neuroplasticidad cerebral, Sí. que cuando estamos en edades de 1 a 6 años todavía es cambiable, todavía es movible, se pueden hacer... Es un momento muy importante. Exactamente, el aprendizaje es un poquito más concreto. Claro. Entonces, aprovechamos este tiempo para poder intervenir en todas las áreas del desarrollo y que el impacto del aprendizaje esté un poquito más a largo plazo. Ya. Obviamente cuando llegas de 6 o 7 años también hay un aprendizaje, también hay cambios, pero no es como si lo hacemos en edades tempranas, entonces sí es muy importante y depende de las necesidades de los niños. Hay niños que pueden necesitar más horas, hay niños que no tanto. Lo que es seguro es que entre más tiempo estén intervenidos, el potencial va a ser mejor o las respuestas van a ser mejores. Su calidad de vida, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y pienso mucho como papá, ¿no? O sea, digo, tú me dices 30 horas, o sea, entonces, ¿qué onda con la escuela? ¿Qué puede ser más importante? ¿Por qué la importancia a lo mejor de que yo decida, sabes que la escuela la vamos a pausar o la vamos a pasar a un segundo plano, si es que tiene que estar contigo mucho tiempo? Eso depende también de las necesidades que presenten. Ya. O sea, si no me está escuchando su nombre, si no está volteando a lo mejor cuando yo le hablo, o tenemos que trabajar un poquito para que pueda estar más en contacto o potenciar las habilidades sociales, no tiene sentido que yo lo mande a un centro escolar. Claro. Si no va a escuchar las instrucciones que dé la maestra, Claro. o si no va a hacer las actividades que propongan en un salón. Obviamente estamos hablando de integración escolar, donde él tendría que asumir ciertas reglas del salón. También hablamos de la inclusión, obviamente hoy la escuela tendría que hacer modificaciones, pero si hay un repertorio básico que tenemos que dar estas habilidades primarias que son necesarias para antes poder llevar a un centro escolar. Entiendo que no es solo llevar por llevar. Exactamente. No es decir, ay, voy a llevarlo y como por ósmosis todo va a Exactamente, suceder, ¿no? Y hay médicos que así lo sugieren o hay gente que así lo sugiere. Llévalo a la escuela y va a aprender habilidades. Solito, y es probable que algunos niños sí, o Pues sea, habrá cierta estimulación. exactamente, o sea, es probable que sí, pero lo que hemos hablado mucho o lo que me han enseñado mucho a mí es tenemos que dotarlos de habilidades primero para que se encuentren en un lugar donde ya hay situaciones sensoriales diferentes, donde Y ya hay también más para que niños, ellos no donde... la pasen mal. Exactamente, ¿no? estas habilidades le van a permitir tener un poquito de más comunicación con sus compañeros, escuchar o entender un poquito más la situación que se da dentro de un salón de clases Sí. y poder tener mejor desempeño, ¿no? En ese lugar, pero sí tienen que tener habilidades primarias, el repertorio básico para poder estar en un lugar donde ya está más estructurado. Porque si fuéramos muy, muy inclusivos, no habría la necesidad, ¿no? La maestra que está puede hacer muchos movimientos, estimular y poder adecuarse. El problema es ese, que no estamos preparados y tenemos que apoyar al niño para que pueda desarrollar ciertas habilidades antes. Perfecto. Jessy, pues estamos ya por cerrar el podcast. A mí me gustaría, bueno, en la sesión de hoy, y a lo mejor pedirte algunas recomendaciones que les darías a las familias en relación a sus hijos, que les puedan ayudar a hacer una intervención temprana. ¿Qué les dirías a las familias? Pues yo creo que estar muy al pendiente del desarrollo. Cuando ya presentamos cuando presentamos la falta de lenguaje, cuando no se presenta un desarrollo común como
como los familiares o como los niños, no sé, que no hay buenas habilidades sociales, que hay llanto constante, pues tenemos que visitar a un especialista, ¿no? Sí. Ante las primeras características que presente, yo creo que es importante ir y buscar un especialista independientemente de que sea un trastorno o no. Entonces eso nos va a dar la pauta para decir, ok, hay gente que fue al médico, al pediatra por un dolor de estómago y regresó con autismo. Entonces hay gente que no va a eso y no pasa nada. Entonces sí tendríamos que ir como buscando, les digo, un poco exagerar no está tan mal. Claro. Al final, ¿y dónde te pueden encontrar, Jessy? ¿Cuál es tu página? ¿Tus redes? TEA Intervention Center en Facebook, TEA Tuxtla en Instagram. Estamos nosotros ubicados ahorita en la 13 Norte, entre Quinta y Sexta Oriente. Es nuestras nuevas instalaciones. Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez. Y pues ahí estamos haciendo hoy en día la intervención. Y bueno, yo creo que también vale la pena decir, tú haces muchas cosas que aportan. Invitas gente, estás aquí, haces detecciones tempranas, si tú no vives en Tuxtla, no vives en Chiapas, pues podrías acercar a las redes de TEA y seguramente podrás recomendar a alguien en algún otro lugar o recomendar algo así, ¿no? Sí, claro, bueno, en la página hay información que podemos encontrar, hay videos informativos que hemos hecho anteriormente con gente importante en el mundo del autismo, con el doctor Marcín, con Carola Yas, con Becky Zafati, y podemos dar información. En México hay muchos lugares a los que podemos acudir a nivel de la República también, entonces sí podemos guiar, si nos contactan podemos guiar y canalizar para que puedan tener. A título personal yo te quiero felicitar porque sí creo que eres una de las personas que está escribiendo la historia del autismo en México. Muchas gracias. No en México, no, pero... No, sí, pues sí, porque estás en esta parte del país y no es, como tú decías, no es lo mismo el contexto cultural de una ciudad a un pueblo como de una ciudad a otra ciudad, ¿no? Nosotros estamos pegados, por ejemplo, a Guatemala y en el norte están pegados a Estados Unidos. En fin, o sea, creo que todo esto construye y vale la pena seguir hablando de esto, educando personas, poniendo el tema sobre la mesa, porque no solo es una cuestión clínica, psicológica, de atención y social, sino también puede llegar a ser un tema político. Bueno, de hecho es. Sí. Y en México se supone que por política, ¿no? Ya deberían atender a toda la población que presentan. Hay un tema político también. Claro, sí, o sea, es algo, no sé si alguien nos está escuchando. De hecho, yo creo que en todos los temas, estos que tú dices hace rato de las minorías. Tú hablar esto de las minorías, siempre es un tema político. Sí. Entonces, no, ¿cómo atiendes a toda la población? Y hay que ponerlo en la agenda pública, hay que hacer más cosas. Hay organizaciones que entiendo que tienen páginas de Facebook, hacen actividades. Tú que tienes como tal un centro, personas, creo que vale la pena hablar más, porque hablando aprendemos. Claro. Eso siempre es bueno. Claro, sí es. A veces no decimos las palabras correctas, a lo mejor. Exacto, sí. Pero estamos reeducándonos también y aprendiendo también. Y hay que ser sensibles con estas familias que a lo mejor se puedan ofender. Es natural, ¿no? O sea, es lógico, porque estás atravesando, como decías tú, por muchas cosas y de repente escuchar algo puede ser que te mueva, ¿no? Sí, hay que ser sensibles, o sea, el camino de entender tiene mucho que ver con tratar de ponerte los zapatos de alguien más. Todos estamos aprendiendo y desaprendiendo. Sí. Así es. Pues yo estoy muy agradecida por la invitación, espero que la información sirva para la gente que nos está viendo y pues que sigamos en contacto con ustedes. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Jessy. Sí, y gracias a todos. Así es. Gracias, buenas tardes.